que algo venía hablándonos del domingo, una palabra que recibió mi hijo en Segundo de Reyes 5:1-19. Y es una palabra que ha venido, el Señor como que nos estaba preparando para esta semana y empezó a hablarnos con esta palabra. Y creo que lo más efectivo es hablar de lo que estamos viviendo, de nuestra experiencia con el Señor. Y por eso le hemos llamado experiencia en línea. Así que acompáñenme, abra su Biblia, no sé, desde su teléfono, si está ocupado con el Zoom, búsquela impresa allí en papel, o desde otro dispositivo que tenga en casa, pero acompáñenme en esta lectura de Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 19 para que ustedes puedan entender el contexto de todo lo que nos quiere transmitir la poderosa palabra de Dios esta mañana. Así que dice el 1: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Naamán era el comandante de su ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán, él servía al rey Aram. Naamán padecía de lepra, una enfermedad grave, crítica. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Era la persona que servía en las funciones de la casa. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, la esposa de Naamán: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria y él, el profeta, los sanaría de su lepra. Y dice el 4: entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey Aram. Perdón, subo por aquí un poquito. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Un buen regalo. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Su jefe pensaba que el rey de Israel lo iba a sanar él mismo y lo manda con unos presentes y unos regalos. Estoy resumiendo hasta el versículo 6, pero allí ocurre algo. Cuando el rey de Israel leyó la carta, versículo 7, horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. El rey de Israel tomó mal este acontecimiento y se disgustó. El 8 dice: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos, y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Bueno, también llevaba sus cabellos. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Cuántas veces? 7, diga ahí en su casa, 7. Y Naamán se enojó mucho, se fue muy ofendido, enojado y ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Eso era lo que yo estaba esperando.
Y dice el 12, ¿acaso los ríos de Damasco donde yo vivo? Damasco está en Siria, en la capital. El Albaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel. ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Y además de salir enfurecido, salió renegando, salió diciendo esto no sirve. El 13 nos narra algo muy especial. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. 14, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, a Eliseo, el profeta. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel, así que le ruego que acepten un regalo de su siervo. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Dejémosla hasta allí, hasta el versículo 16. Yo he titulado este mensaje esta mañana, fácil o difícil, cuestión de obediencia. Fácil o difícil es cuestión de obediencia. Segundo de Reyes 5:1 al 19 nos narra este episodio de Naamán, un militar de alto rango con muchas victorias y mucho aprecio por parte de su jefe, el rey de Siria. Dos naciones en una tensa calma con varios enfrentamientos históricos, Siria e Israel, un gran comandante con muchos éxitos en su carrera, pero con una condición de salud muy compleja en su tiempo, que era la lepra y aún lo puede ser. Una mujer esclavizada, sirvienta o criada, sencilla, quizás insignificante, pero determinante en esta historia, porque en ella estaba el conocimiento del Dios de Israel. Aunque ella había sido esclavizada por los arameos y llevada a servir a Siria, donde se encontraba Naamán y el rey de Siria, ella tenía un conocimiento y le dice a la esposa de su amo, de su jefe, del señor de la casa, mira, hay una solución. Entonces, la criada, una persona quizás insignificante, ocupada en los oficios de la casa, metida quizás donde estaba la cocina y tantas cosas, se vuelve en esta historia una persona de gran valor para lo que Dios quería hacer y quería mostrar su poder. Así que Naamán emprendió su camino a buscar la solución, pero no era tan fácil. Había un costo político, económico, geográfico, tenía que cruzar una frontera, parte del desierto, y necesitaba tener fe también, era un costo. Y para completar es enviado a la persona equivocada porque él pensó que tenía que acudir al rey, que era la cabeza de esa nación en ese momento, pero el rey interpreta este asunto como una ofensa, una amenaza de guerra, y diplomáticamente venían en una tensa calma y quizás esto iba a dañar las relaciones entre ellos. ¿Cuánto nos ha costado a cada uno de los que estamos conectados llegar hasta el día de hoy? ¿Cuántas luchas y dificultades y heridas llevamos hasta hoy? La historia muestra que Naamán tenía éxito militarmente, profesionalmente, y tenía un buen puesto, tanto así que tenía sirvientes en su casa y tenía un puesto de honor. Pero sigamos en la historia. Me produce mucha esperanza
y se las transmito esta mañana a todos los que están conectados, que en el Señor siempre hay una esperanza, una opción, algo inusual, algo que va como más allá de lo que nosotros podemos ver de los acontecimientos naturales y lógicos de la existencia, de la vida, del día a día. Y es que una criada metida en la cocina, quizás oliendo a comida, sus manos sucias, sus pies sucios, muy ocupada, quizás no era alguien con mucha influencia, además de que era una criada de servicio, abre una puerta, abre un camino, abre una luz de esperanza y le sugiere a su amo Naamán, vamos a buscar una solución para tu condición. Y no se lo dice directamente, se lo dice a la esposa de él, a su ama, y le dice, vamos, ¿por qué no le sugieres a él que busque esta solución? Así que el texto dice que este asunto llega a oídos del profeta Eliseo, y manda llamar a Naamán, y este se acerca a la casa de Eliseo pensando que ya había podido entrar a Israel, ya había podido llegar donde el rey y ya la solución estaba a las puertas, pero él pensó que sería el último paso para la solución de su grave condición de salud. Para los que no saben, la lepra inicia con unos parches blancos en la piel. Esos parches van cambiando de color, esos parches o esas manchas en la piel se van pudriendo y van tomando lugar en las articulaciones del cuerpo, donde se unen las partes, donde se mueve, donde podemos articular las manos, las extremidades, y va pudriendo literalmente la carne y la va dañando. Luego toma lugar en el rostro y puede tumbar la nariz, puede tumbar hasta los ojos, y la persona va quedando reducida, además que ritualmente era impura y era despreciada. Naamán tenía otra posición porque él no vivía en Israel, pero para los israelitas era una condición impura. Para los sirios y donde ellos estaban en Damasco, no era una condición impura, pero al pasar la frontera y llegar a Israel, ya era considerada una persona impura. Le había dado lepra porque vivía en un pecado, en una condición de moral equivocada. Entonces empieza a suceder, empieza a producirse todas estas incomodidades en la piel, en el estado de salud, en la condición de salud de esta persona. Tenía todo, pero no tenía salud. Y en estos días sí que es relevante cuando uno está en las filas, en los bancos, en las clínicas, en los puntos de vacunación, sí que se ha vuelto importante para cada uno de los habitantes de este planeta el hablar de que tengamos salud. Y por eso muchos buscan esa esperanzadora vacuna que nos puede inmunizar y si nos llegamos a contagiar, no va a producir, no va a desarrollarse la enfermedad del COVID-19 gravemente, sino que va a ser muy leve porque nuestro cuerpo ya tiene unas defensas, ya identifica este virus y la gente valora mucho hoy, la gente valora mucho hoy tener salud, tener no haber sido contagiados o aunque estuvieran contagiados, haberse salvado de no entrar en una condición grave de la enfermedad, haber pasado por una condición de estar entubado en una UCI o haberse alterado su salud, otro sistema, otro órgano del cuerpo y producirse diferentes patologías que la enfermedad del COVID puede sacar a flote. Entonces, para él tenía todo, influencia, puesto, carrera, posición, aprecio del rey, del gobierno de su tiempo, pero no tenía salud. Así que, pensando en todo este contexto de este pasaje, tenemos que entender que algo inesperado, un paso más que había que dar,
una situación más, un obstáculo más que había que afrontar. Es donde Naamán puede perder su gran oportunidad, todo el esfuerzo o proceso que había invertido por no obedecer las instrucciones del profeta que representaba la boca, la palabra de Dios en ese momento, la instrucción de Dios. Entonces, si nosotros podemos leer del versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Esperó frente, no podía ingresar. Era un protocolo quizás o era la costumbre cultural, pero Eliseo le mandó a decir, Eliseo no lo atiende directamente. Eliseo quizás ya estaba preparado, había hablado con el Señor sobre la condición de Naamán y lo que se podía y lo que había que hacer, y quizás ya tenía instrucciones de parte de Dios, era un profeta, su oído estaba afinado a la voz de Dios, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Y el 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo, esperaba que él me moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Era lo que él esperaba. Y muchas veces en nuestra mente nosotros estamos esperando algo. Pastor, ore por mí, ponga sus manos por mí, visíteme. Y todo esto en verdad hay que hacerlo. Pero muchas veces nosotros no queremos esperar un poco más y seguir las instrucciones cuando nos han dicho, obedece, espera, ora otro tiempo, ponte delante de Dios. Naamán pensó que quizás este asunto el Señor lo iba a resolver de la manera que él resolvía los asuntos en Siria, como resolvían los problemas y conflictos con el rey de Siria, pero se enfrenta a un profeta que tenía la voz de Dios y le dice unas instrucciones. Bueno, ya has pasado el desierto, has caminado, has traído oro, has traído ropa, te entrevistaste con el rey de Israel, has hecho una travesía, obedeciste a tu criada, una persona insignificante, y aún estuviste dispuesto a seguir las instrucciones que ella le dio a tu esposa, pero había algo más que hacer. Y Naamán se enoja y se ofende. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos ofendido? Es que yo lo intento, es que yo he ido, pero es que ya estoy cansado de congregarme, pero es que ya estoy cansado de escuchar los mensajes del pastor, del líder, del otro pastor de la iglesia, y tengo que estar allí, perseverar allí, pero ya estoy cansado y no veo resultados. Es necesario que entendamos que hay que hacer algo más, que nosotros por no tener una actitud de esperar un poco más, todo el proceso lo podemos perder. Naamán estaba tan cerca de obtener lo que esperaba, pero estaba tan lejos al enojarse y ofenderse que esto lo pudo haber devuelto para su tierra sin haber recibido la sanidad de su condición médica. Necesitamos caminar un poquito más. Necesitamos dar el último paso. Necesitamos hoy saber que se requiere un poquito más, un día más, un mes más, unos detalles más, caminar una milla más, estudiar un poco más, esforzarnos algo más. Si no, ese poquito que nos falta, eso fácil ante lo otro que hemos hecho hasta este punto, puede echar a perder todo. Algunos han estado a punto de obtener la bendición. Algunos han estado a punto de obtener lo que es tanto, por lo que tanto han trabajado, han orado, han redoblado sus rodillas. Están tan cerca,
pero a la vez tan lejos por no obedecer un paso más. Algunos han roto su relación con Dios, con familia o amigos, por no perseverar un poquito más, por no soportar una prueba más, por no perdonar una ofensa más, o simplemente decidir no esperar un tiempo más lo que Dios les ha prometido. Simplemente han dicho, no, yo me voy, yo me devuelvo. Yo no vuelvo a esa iglesia, yo no vuelvo a ese grupo de conexión. Yo no vuelvo porque llevo mucho tiempo, muchos meses, muchos años y aún nada, aún no pasa nada. Pero hoy yo quiero animarte a que tu obediencia, como los siervos de Naamán le dijeron, ¿por qué no haces lo que el profeta te está diciendo? No es tan difícil, ya hiciste lo más difícil, ahora viene lo más fácil. Te está diciendo que vayas y te sumerjas 7 veces y vas a obtener por lo que viniste. ¿Qué más te está diciendo el Señor que hagas? Naamán empezó, quizás agachó la cabeza y dijo, bueno, voy a escuchar. Ya escuché la sierva de mi casa, la criada, la señora del servicio. Voy a hacer algo más. Se sumergió la primera vez, no pasó nada. La segunda vez, quizás se miró el cuerpo, las mismas llagas, la misma lepra, las mismas heridas en su piel. Luego quizás se sumergió la cuarta, quinta, sexta vez y aún no sucedía más. ¿Tú en cuál ocasión estás? ¿En la primera? ¿Estás empezando a orar a Dios para que suceda esto, para que suceda lo otro, para que Él haga su voluntad sobre ti? Quizás estás en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Quizás estás en la sexta y falta la séptima. Esto es un número simbólico, no les estoy dando algo, a un principio, una verdad bíblica como tal, o un número de veces que usted tenga que orar o hacer algo. Es un número simbólico con Naamán. Con nosotros puede suceder de una manera diferente. Lo que te quiero enseñar es el principio que había detrás de esto. Y él estaba a la sexta vez y quizás miró su cuerpo y dijo, aún no pasa nada. Aún el milagro no sucede. Quizás miró a su siervo y le dijo, no, ya, yo ya me voy, ya aquí no va a pasar nada. ¿Cuántas veces me tengo que meter en este río? ¿Acaso en mi país no hay ríos más bonitos, más limpios, más puros que yo conozco? Pero tenía que llevar su obediencia a un punto completo. 7 veces nos habla de plenitud, de algo completo. 7 es el número de plenitud en la palabra de Dios. Tu obediencia y la mía ya han llegado a un punto de plenitud, porque mientras que no lleguen a un punto de plenitud, no vamos a poder ver todo el cumplimiento de lo que Dios quiere decir. Es que estoy cansado de ser hermano en la iglesia, es que estoy cansado de que vaya y no suceda nada, estoy cansado de conectarme todos los días a 30 minutos con Dios y todavía no veo una respuesta. Estoy cansado de los domingos estar a las de 10 a 11 en la celebración virtual y ya pasó un año y ya vamos en año y medio y hasta cuándo tenemos que hacerlo. Nunca te rindas. La obediencia puede llegar a un lugar de plenitud donde las cosas van a ocurrir. No estamos tratando con alguien que incumple a sus palabras. Estamos tratando con alguien que es fiel y verdadero. Alguien que ha prometido hacerlo y lo va a hacer. Y en el proceso no es solamente que suceda, como aquellos milagreros que salen a altas horas de la noche en la televisión, leyendo el tarot, eh, enviándote riegos, enviándote imágenes y hacer cosas extrañas y esperando que se alineen los astros para que ocurra lo que debe ocurrir. No, estamos orando a alguien que ha firmado su palabra con verdad, que ha cumplido, que es íntegro en sus promesas. Y Eliseo sabía que a la séptima vez Naamán iba a salir como nuevo del agua. Iba a salir, se iba a cumplir en él lo que había prometido.
Finalmente, este oficial sirio alcanza la bondad de Dios y Dios es glorificado en la obediencia y la conversión de Naamán. Pareciera que el protagonista de esta historia es Naamán y su lepra. Pareciera su lepra sanada. Pero el versículo 15, y con esto vamos terminando, para que usted no se desconecte o no pierda el interés que ha tenido en esta mañana. Nos cuenta lo que ocurrió dentro y fuera de este militar. Recuerden que no era un judío, no era un israelita, era un sirio. Y dice, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive, estaban hablando delante de alguien que está vivo, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Eliseo no podía interponerse en quitarle o en robarle la gloria a Dios. Eliseo no recibe ningún regalo, ningún presente. Eliseo no tenía nada que en ese momento recibir. La única gloria, reconocimiento y honra eran para el Señor que vive. No eran para Eliseo, no eran para el rey de Israel que dejó entrar a Naamán y todo su comité que venía de Siria. La gloria era para aquel que pudo convertir el corazón de Naamán y pudo sanar su condición médica. 2 milagros se producen en el río Jordán cuando la obediencia subió a una plenitud. Naamán, su corazón se convierte a Dios. Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Y por otro lado, Naamán es totalmente sanado, como dice el versículo 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. No solamente se curó de la lepra, su piel quedó renovada. No sabemos cuántos años tenía Naamán, pero era un hombre adulto, tenía ya un hogar, una esposa, era un oficial, bajo él habían personas que obedecían militarmente, pero su piel se renovó. ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia en este tiempo? Como te dije hace unos minutos, ya estás cansado. Estás en la primera, en la segunda, en la tercera vez de las instrucciones de Dios que te ha dicho, haz esto, ora a mí, clama a mí, conéctate conmigo, conéctate con una comunidad de creyentes, conéctate con tu iglesia, con tu pastor, con tu líder. Sigue, persevera. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer? Obedecer no es necesariamente algo difícil como estás pensando. Es que es muy pesado, es que es muy duro. La palabra dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. No obedeces porque esto implica salir de tu zona de confort, implica esforzarte un poco más, negarte a sí mismo, renunciar a cosas que te dan una tranquilidad temporal. Pues yo te digo una cosa, en 2 de Samuel 7, 15, 14, por allí dice, Dios valora más la obediencia que los muchos sacrificios. Muchos hemos ido a la iglesia a ofrecer sacrificios cada 8 días y eso está bien. Alabar al Señor, madrugar, servir, etcétera. Pero lo que más adora al Señor es la obediencia. Lo que más honra a Dios es la obediencia. Y el cumplimiento de una de las promesas de Dios está tan cerca como la obediencia a un principio, a una verdad, a un mandato que Él te haya dicho. Una instrucción y una acción que debes ejecutar.
Necesitamos en este tiempo entender, como los hebreos lo entienden, el Shema de Dios. El significado de obedecer para los hebreos va más allá que el que nosotros entendemos. Obedecer para ellos es oír y responder adecuadamente. Eso traduce la palabra Shema, que está por allá en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice: oye y escucha, oh Israel, tu Dios, el Señor, uno es. Ustedes van allí a Deuteronomio 6 y encuentran esa palabra. Esa palabra en hebreo es Shema. Y cuando en las Escrituras y en el Antiguo Testamento habla de esta obediencia, te está refiriendo a oír y responder adecuadamente. Es que tú pongas atención que te concentres en y que respondas adecuadamente a lo que escuchas. Cuando le decimos a Dios, o cuando David le decía a Dios en muchos de los salmos: escúchame, Jehová, pon atención a mi oración. David está usando esa palabra Shema, que es oír y responder adecuadamente. Le estaba diciendo: escúchame, pero también actúa mi súplica. Me persiguen para matarme, me persiguen para hacerme daño. Muchos son los que procuran el mal contra mí. Lo podemos encontrar en varios de los salmos. Pero cuando nosotros le decimos a Dios: escúchame, estamos diciendo: atiéndeme y actúa a favor de mí. Si tú ahora lo haces al contrario de Dios hacia ti, ¿qué puedes pensar? ¿Estás escuchando y estás respondiendo adecuadamente a lo que Dios está hablándote en este tiempo? Cada día la alarma de nuestro celular suena a la 1 aquí en familia, a la 1 de la tarde, y oramos con Mateo 6:9. Señor, que tu voluntad se haga en la tierra como se haga en el cielo. Nos coge almorzando a veces, nos coge descansando a veces, trabajando a veces. Un día que sonó la alarma nos cogió subiendo una montaña, estábamos caminando. Pero allí le dijimos al Señor, eso fue el festivo que habíamos salido a hacer deporte. Pero le decimos al Señor, como dice Mateo 6:9 en adelante: Señor, que como es tu voluntad en el cielo, se haga en la tierra. Cuando nuestra obediencia sube de nivel, cuando nuestra obediencia llega a un punto de plenitud, lo que Dios empieza a hacer es espectacular. No te rindas, no te devuelvas a tu lugar de confort, no te devuelvas a Damasco sin recibir el milagro por no haber obedecido un poquito más.